Buenas noches para todos y todas. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio entonces, Luis Fernando, para, para que comencemos esta segunda jornada de preparación de la Escuela de Formación de Líderes Progresistas y la Fundación Lidera. Los jóvenes somos el cambio. Ya tuvimos la vez Buenas pasada noches. una, una primera sesión y tenemos acá entonces a Miriam y a Jorge para darles la bienvenida y lo mismo al profesor Luis Fernando Astaiza. Miriam, Muy buenas noches. Un placer de saludarlos a nuestros profesores Fernando Astaiza, quien va a tener a su cargo el tema de hoy, estrategia de campaña. A nuestro profesor Nicolás Maestre, que va a estar al frente de este proceso de la conexión, también comunicador, y el profesor Astaxa, que además de comunicador, tiene la formación en ciencias sociales. También, si no ha entrado aún, nos acompañará la profesora Sofía Rico, que maneja la parte política. Para nosotros, la Fundación Lidera, es un placer que podamos darle continuidad en el día de hoy a, a este escenario en donde vamos a proyectarnos con ustedes a unas nuevas oportunidades como aspirantes, y creemos que luego serán los consejeros que necesitan para tal efecto mucho enfoque de liderazgo. Sí, y creemos que luego serán los consejeros que necesitan para tal efecto mucho enfoque. Bueno, sin más elementos del saludo, le damos entonces la palabra a nuestro compañero docente Fernando Astalza. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos y a todas, a los compañeros que nos acompañan desde la semana pasada, bienvenidos, a los que de pronto inician o ingresan hoy, del mismo modo, bienvenidos. Tal vez si hay personas nuevas, sí decirles que en el momento solamente voy a enfocarme en los temas de estrategia de comunicación y campaña política. Pero al final, si hay dudas específicas respecto al tema de sus candidaturas, al tema de los procedimientos a llevar a cabo para sus inscripciones y demás, pues seguramente se retomarán al final de la sesión, ya que ese tema se tocó hace 8 días y se expuso no se tocó, se expuso de lleno y ¿A quién faltó llamar? se estuvo trabajando a cargo de otro profesor que nos acompañó. Pero sin embargo, repito, si hay personas que hoy traen incluso nuevas dudas, estuvieron revisando algunos temas logísticos de las inscripciones, pues al final seguramente las retomaremos y los estaremos ayudando, ¿de acuerdo? Al respecto, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, creo, vale. Entonces, voy a compartir un material. Vale, en efecto, ahí lo estoy viendo, que veo que está bien compartido.
Estoy haciendo acá algunos temas de presentación. Me ayudaré del marcador para ir resaltando los lugares a los cuales me voy a estar dirigiendo la vista y pues aparte de la vista, el tema que esté exponiendo. Ya que es importante que me acompañen al comienzo para que todo vaya quedando claro e igual ahorita daré algunas indicaciones de la exposición. Entonces, como escucharon, me llamo Fernando Astaiza y hoy trabajaremos el tema de estrategia de comunicación política para candidatos a consejos juveniles. Mm, Esta diapositiva, entonces, sobre todo es para introducir lo que veremos. Veremos cuatro nociones, cuatro temas, cuatro conceptos que creo que nos ayudarán a articular una excelente campaña política que nos ayude a competir, ¿m? Porque esto se trata también, si vemos, de una competencia en el caso de otras candidaturas u otros debates de ideas, pues vemos que los otros candidatos también contarán con sus ideas, sus campañas políticas o sus estrategias para salir adelante con sus proyectos. Entonces, vemos que veremos una primera, que es la visión política. Como les decía, estoy enfocado acá arriba a la izquierda. Sería, repito, interesante que nos acompañemos mientras voy hablando, sobre todo ahorita que haré algunas, vamos a dialogar, apenas pase la introducción, cada una de las diapositivas van a ser, tienen unos puntos para dialogar, entonces estaré señalando los temas de los que vamos a hablar pues me ayudaré con el visor que nos puede ayudar a dirigir la exposición, tanto para ustedes como para mí. Vamos a ver la visión política como el principal elemento que tiene o posee un candidato para diferenciarse, ¿no? Para distinguirse, para construir su identidad política frente a los demás. Todo candidato debe contar con una visión política, una mirada política sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre su electorado, ¿no? La visión política refleja la mirada social que tiene el candidato y en caso de elecciones políticas, pues creería que es el insumo más valioso del candidato y es el ADN de la identidad política, ¿no? O el ADN de un líder político. Entonces, creo que es el primer concepto que vamos a ver y es el que te ayuda a sortear estas preguntas, ¿no? Es el que ayuda a un candidato a estar, digámoslo así, bien parado en un campo de enfrentamiento político, en un debate o a lo largo de una campaña. Es lo que ayudará a un candidato o a una candidata joven a consejo o ya a un candidato maduro que, que también busque ya otros cargos. Esto no es solamente para los que nos iniciaríamos en consejos juveniles, sino también para candidatos incluso más experimentados, ya que una visión política debe estar justo en el momento, ujú, o sea, cuando debe estar justo en el momento y en el lugar indicado, o sea, debe responder a un dónde particular, ¿cierto? Una visión política o un candidato que sepa dónde está parado, vamos a decirlo así de una manera más coloquial,
Un candidato que sepa dónde está parado, o sea, que tenga visión política, justifica sus ideas, ¿no? Es decir, sabe el porqué de su proyecto, está al tanto de sus objetivos, de sus ideales. Eso responde al porqué, por ejemplo. Un candidato y sus asesores, o un candidato con una campaña política robusta a su mando, responde a estrategias y a tácticas, ¿no? Que responden al cómo vamos a recorrer el camino de la candidatura y llegar a nuestro destino final, ¿cierto? Entonces, una visión política es el norte constante. Inicialmente, no tenemos todavía una definición de qué es una visión política porque esta es la introducción, pero ya con esta diapositiva vemos que al permitirnos saber dónde estamos parados, la visión política es capaz de responder inicialmente a estas preguntas norte, ¿m? A estas 5 preguntas que, además, para finalizar ya esta introducción, también nos permite entender a quién nos dirigimos, ¿no? La visión política me permite orientar y tener consciente tanto la justificación de mi ideal, pero también a quién puedo compartir ese ideal. Puedo, que si no tengo una visión política, puedo estar apuntando, vamos a decirlo así, a un lugar que no corresponde respecto al elector o al electorado a quien yo me quiero dirigir o con quien yo estratégicamente pienso que puede ser el músculo de mi candidatura, ¿no? De mi campaña. Entonces, de acuerdo a mis ideales, a mi dónde, a mi cómo y a mi cuándo, esto debe estar muy bien resuelto en un comienzo y aquí con el ejercicio. Espero que, porque al final vamos a tener un ejercicio, eh, incluso para que lo resolvamos e incluso dentro de 8 días los acompañemos a ver, para dialogar con ustedes cómo lo solucionaron. Pueden estar tomando nota ya de estos puntos para empezar a tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, al saber dónde estoy parado, para seguirlo llamando así, en dónde estamos localizados, eso me permite estar muy acá, ahora a la derecha, me permite estar muy al tanto de las fuerzas oponentes, ¿no? De las fuerzas que se me oponen, los poderes establecidos, las contiendas, los debates, eh, entender también, si yo entiendo cómo yo estoy parado con estas preguntas, también entiendo y descifro al otro. ¿Mm? Yo puedo descifrar al candidato contrario o a las fuerzas en oposición. Si yo tengo claro esto en mi mente, yo a medida que voy viendo hablar a la otra persona, incluso cómo se comporta, a dónde va, yo veo cómo está, qué tiene en mente respecto a estas preguntas y eso me permite entenderme a mí mismo y entender muy bien al oponente, ¿no? Ya que repetimos, esto se trata de una competencia, de pronto no lo tenemos claro a veces, ¿no? La campaña política es una competencia y si se dan cuenta en estrategia de comunicación, nosotros hablamos mucho de que todas las palabras, que Ah, acá tienes dos, todas dos las también. micrófonos, No todas, me la- gusta. todas las Sí, palabras, todas las palabras me ayudan con los micrófonos, porfa, gracias. Todas las palabras de una estrategia de comunicación tienen que ver con términos de batallas. Les comento acá, ahí como la pildorita de Wikipedia o la pildorita sí, del día. Mm, Ya que la estrategia viene de los tiempos romanos, todas las palabras que tienen que ver con comunicación tienen que ver con temas bélicos. Si se dan cuenta, campaña es una palabra bélica, estrategia es una palabra bélica, poder, competencia, política es una palabra bélica, ¿sí? Que en su significado etimológico más de pronto ahorita en el diccionario no lo encontrarían de primera mano, pero si descifran la palabra en términos de su origen latino o en origen griego, la palabra estrategia, por ejemplo, se parte entre comando de ejércitos, capitán de ejércitos, traduciría.
de acuerdo a sus raíces. Pero bueno, esa era la pildorita, sigamos. Entonces, la visión política me permite entender dónde estoy parado y ante quién me enfrento, y la campaña política publicitaria, abajo, entonces finalmente va a sintetizar las dos anteriores. La campaña política es la estrategia que mis asesores o yo mismo, en el caso de que tengo una campaña eh, con recursos de cierta manera pues cortos, y de alguna manera cuento con que yo mismo soy mi publicista. Entonces pues debo entender que mis asesores o mi campaña articula la visión política, que es el ADN, el concepto de mi candidatura, y la campaña política sintetiza y traduce las estrategias que yo voy a implementar para enfrentarme a mis oponentes y para comunicarme con mi audiencia. Entonces, les en cuenta los vectores que apenas estamos introduciendo, y miren ya cómo hemos hablado, no sé, como si estuviéramos en la clase misma y no hemos empezado, estamos introduciendo. Entonces, repito, ahorita dejamos un espacio de preguntas. Repito, la campaña política articula a mí mismo, mi identidad política, mi concepto político, mi visión política, mi mirada política, mi ADN político. ¿Mm? Y la campaña articula mi estrategia frente a quienes debaten en contra mío, ¿sí? Y las estrategias asimismo de la audiencia, la manera como yo me voy a dirigir a la audiencia y voy a ganar los pesos que el oponente también está luchando en, en, en la sociedad, porque aquí nos enfrentamos es por la audiencia, por el público, ¿sí? Por el elector, por el electorado, por la sociedad. Ustedes ya hemos tenido, eso sí, día tras día, ejemplos de todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que no es muy difícil entendernos. Al respecto de la campaña política, ya para terminar, acá a la izquierda, acabemos ya, para que tengamos una pausa. Eh, la campaña política, como les decía, entonces, pues también debe estar elaborada de tal manera que favorezca la receptividad que tiene la sociedad frente a mi campaña, cómo me reciben a mí, eh, la opinión que tanto yo canalizo a través de la campaña y la opinión que la audiencia o el público o el elector elabora sobre mí, y las acciones que yo quiero suscitar por parte del electorado, de la audiencia, de nuestro elector, ya que el elector también debe empezar a tener iniciativas políticas. Si yo soy lo suficientemente robusto para compartir mi visión política, si yo quisiera, haría toda la exposición dando vueltas en torno a estas cuatro cosas, y a medida que voy ganando conceptos, vuelvo y empiezo. No sé si me entiendan, pero bueno, paremos por acá, porque ya una vez he construido una opinión de mi campaña, positiva o negativa, desgraciadamente, si vamos bien, si vamos mal, si tenemos cierta receptividad o no respecto a la audiencia, el electorado también estará dispuesto a responder a mis propuestas de actividad o no, ¿m? De acuerdo a la visión política que yo haya logrado contagiar en él, ¿no? Que haya logrado, sí, contagiar en él, de tal manera que él también tenga fuerza y peso para mi lucha política frente a las otras fuerzas políticas de la sociedad. ¿M? Es como les digo que podemos seguir dando vueltas en torno a esto si quisiéramos. ¿Algún comentario? Bien puedan, siéntanse en libertad de contar sus experiencias, si están de acuerdo, si se han visto ya en sus iniciativas de pronto políticas en colegios,
Esto también funciona en la casa, en la familia, no sé, o si lo han visto en los medios de comunicación, que esto es lo que día tras día vemos, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Duda? Levanten las manitos para poderlos dejar hablar. Hola, Joyber, Bueno, hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, pues en mi caso, aquí viendo todo el concepto que está explicando, donde, pero también hay que hacer énfasis más que todo en que yo diría que enfocarlo en el sector de comunidad juvenil. En este caso son de 14 a 18 años, de 14 en adelante, pues a 28 años, pero más que todo viéndonos con el tema lideral, tema juvenil, pues en mi caso yo pues soy líder juvenil de aquí en Cartagena. Pues he venido desarrollando varios proyectos con ellos, capacitaciones, trabajo comunitario. Entonces, pues yo creería que no se me haría tan difícil el tema del cómo, cuándo y por qué. Pues lo tengo muy claro y pues también he estado en diferentes formaciones y en cuanto a la receptividad, la opinión y las acciones, pues todo habla por sí mismo. Depende de lo que tú muestres, lo que tú hagas, lo que tú quieras dar, pues de eso tú vas a recibir. Entonces, más que todo pues el tema de la campaña, bueno, ahí sí pues tocaría ver para ver con el tema del partido y cuestiones demás, pero también uno ir dándose propaganda y con gestión y como que cuadrando y con quiénes son los que se van a el grupo de trabajo, más que todo eso. Sí, de acuerdo, muy bien, gracias. Esas experiencias son muy útiles tanto para otros jóvenes que nos están acompañando en este momento y quizás no tienen experiencia, entonces le agradezco que ahorita en las otras comentarios que podamos hacer nos siga acompañando. Gracias. ¿Algún otro comentario? Vale, entonces ¿quién sigamos. alza la manito? Ah, bueno, si hay manos levantadas. No. Parece que no. Vale, listo, gracias. Entonces, empecemos más bien con los que no han participado. Acompáñennos y alguno de los chicos o señoritas que nos acompañan. Empecemos con la caricatura. Si hay fans de Mafalda, ¿qué, qué podemos interpretar por las caricaturas? Para que empecemos, para que empiecen ustedes. Una, una dice, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. La otra, mientras tanto, dice, y yo mucha cultura. Empecemos por la de arriba. ¿Qué interpretamos? Si alguien nos acompaña. Pues, profe, a mí me pega porque yo soy diseñadora de modas. Perfecto. Cuéntenos. Cuando sea grande quiero tener muchos vestidos, claro, yo quería hacer vestidos. Ujú. Y me falta pues es muy intelectual. Sí. ¿Qué, qué piensas como de cada rol que cada una representa? Como que socialmente nos permite, ¿por qué se vuelve chistoso la caricatura? ¿Por qué se hace chistosa? Pues yo creo, profe, que
Cuando lo que pasa es que yo soy muy polifacética, entonces también me gusta mucho la cultura y me gusta hacer de todo, Sí. pero soy diseñadora de modas. Aunque ella tenía un humor muy negro en cuanto, claro, mientras tú piensas que quieres hacer o tener muchos vestidos, yo prefiero llenar mi cabeza, algo así. Ajá. Sí. Entonces como que se definen dos tipos de personalidades, ¿no? Como dos caracteres femeninos en este caso. Y abajo, a favor de quién se inclina la balanza, en la caricatura de abajo. Como que la balanza como que cambia, ¿no? ¿Por qué? Claro, le devuelve porque el hacer ejercicio no es para intelectuales, es lo que le Ah, está diciendo ella. O sea, sí. ¿Y de dónde salen esos valores, esas etiquetas? ¿Por qué existen? ¿Sí existen? ¿O por... yo sí creo, pero bueno, dejémosle la palabra a otros. Sí, sí, listo, ya avanzaste. Gracias, Ingrid. Porfa, échenos una manito por ahí. ¿Las etiquetas existen? ¿Por qué pensamos de los intelectuales ciertas cosas o de la moda ciertas cosas? U otros ejemplos de los deportistas, de los hombres. ¿Existen esas etiquetas? Claro que sí. Sí. Y, Sí, existen y varias etiquetas por lo de que ella le pregunta que cuando sea grande ella qué quiere ser, ella dice que quiere tener muchos vestidos y pues en el caso de la muchacha le dice que ella más sentido, yo diría que como más sentido de pertenencia a la cultura, pero que desarraiga lo que es un sueño de una niña que es diseñar moda o sea, el ujú, pensamiento de la una es diferente a la otra, pero el uno conlleva a la perceptibilidad de eh, lo que quieren en sí mostrar, que aunque sean, de, digámoslo así, niñas, pues tienen distintos pensamientos, uno es manado en la cultura y el otro es en pasiones de la vida, digámoslo, personal, pero que sí, lo llevan a la mano con lo que dice acá abajo, que esto de saltar de la cuerda no es para intelectuales, sino como, o sea, automáticamente como que se están tirándose entre ellas mismas, en sí, ese sentido que una le dice lo que ella piensa, que lo que le gusta y la otra le responde al igual, pero de una manera más como cultural. sí. Mientras que en lo intelectual puede que tenga unas virtudes, pero en otras no tanto. Terminó toda enredada, ¿no? Terminó toda enredada Terminó en el confundida lazo. con lo que le dijo la muchacha. Entonces, como que sí hay un desbalance, porque de pronto si Mafalda quería molestar a la, no me acuerdo ahorita cómo se llama la niña mona, ella tiene un nombre ahí en la caricatura, pero bueno, siempre la está, sí, en general en las caricaturas la está molestando por ser como superficial. Y ella pues mucho más profunda y como que en eso consiste las oposiciones entre ellas, de acuerdo, como dice el señor. Y abajo vemos que la cosa se desbalancea porque Mafalda termina toda envuelta y enredada en el lazo porque pues creemos o existe la etiqueta que los intelectuales no hacen mucho deporte y parece que a veces sí es cierto, a veces no, pero pues eso consiste en una etiqueta, ¿no? Entonces,
En definitiva, la caricatura nos ayuda a ver que la sociedad, como dijo el amigo, en el caso de niños, ¿cómo será en el caso de adultos? Pues tiene ciertos segmentos o divisiones o estructuras que separan entre sí los campos sociales, a las personas. No es lo mismo un deportista de tenis o de fútbol que uno de basquetbol. Y pues eso no significa nada, digámoslo así, de manera radical, pero empieza a funcionar muy bien cuando vos vas a escoger un uniforme. Y si eres basquetbolista, pues no vas a comprarte unos guayos y cosas así, ¿no? Entonces empieza a calar mucho. El pelo para la comodidad del deporte es de una manera, el pelo del otro es distinto. Entonces ahí la cosa se empieza, lo que no era muy importante, empieza a volverse serio. Y ahí seguimos para adelante cuando eso se vuelve una carrera, en fin. Cuando esto se vuelve político, pues es mucho más grueso. Entonces estamos partiendo de la vida cotidiana para que veamos cómo ciertas diferencias inocentes inicialmente pueden empezar a calar de manera política, de una manera mucho más robusta y mucho más profunda, de tal manera que empezamos a polarizarnos, a separarnos quizás, e incluso a identificarnos con ideas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahorita escuchamos a alguien que se puede identificar con las dos ideas, ¿m? O al amigo que también podía analizar este caso en donde se separan las dos ideas, pero habrán muchas más chicas que tendrán gustos por modas y hombres también, y ellos harán un grupo y los de la cultura harán otro. Y Mafalda buscará un medio en donde ella pasa el tiempo y la chica de la moda busca otros espacios en donde ella pasa el tiempo. Entonces, leamos. Como individuos sociales, pertenecemos a un medio social, lo que estamos hablando, a un medio social compartido y en tensión con otros medios, otros contextos, que disienten de nuestras valoraciones sociales sobre lo favorable, lo benéfico o lo reprobable, ¿no? Lo negativo, para el orden general de la sociedad. Entonces, si eso pasa entre niños y Mafalda toma decisiones políticas sobre su vida al vivir su tiempo libre y su ocio de una manera diferente a la otra que le gustan los vestidos, Mafalda se dirige a un mundo muy diferente y la otra amiga se dirige a un mundo muy diferente. Mafalda va a ir a salones, a cines, a bibliotecas, a ahorrar para comprar libros, va a navegar de una manera, mientras que la otra niña navega de otra manera en Internet, quiero decir, ¿cierto? Incluso sus computadores pueden ser diferentes porque la prioridad de Mafalda es una, la prioridad de la otra chica es otra, en fin. Pero acá la palabra en rojo nos muestra que esto en determinado caso a veces se vuelve una tensión, un conflicto. Cuando aquellos puntos en los que desentimos, ¿sí? Cuando en los que entramos en oposición o en contradicción con otras personas, eh, ponen en juego nuestras valoraciones, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de esto, porfa, tomen nota los compañeros del curso, tomemos nota de que cuando nuestras valoraciones se ponen en juego en las tensiones de la sociedad, es cuando empezamos a contradecir y entrar en conflicto o en tensión con aquellos que valoran de otro modo su medio social. Por eso acá escribo lo que ellos piensan sobre lo que es favorable, lo bueno, lo malo. Para ti una cosa es buena, para otro otra cosa es mala. Eso mismo bueno que es para vos bueno, para otra persona eso es malo. Entonces yo no lo vuelvo Oye, me tan... parece,
No Esa lo, posición fue la que prefiero. no lo divido entre malo y bueno, sino entre favorable y reprobable, ya que son términos más manejables para nosotros en el contexto, ¿no? Entonces, las valoraciones es en donde vamos a disentir con las demás personas. Las niñas acá están disintiendo sobre las valoraciones. ¿Qué es disentir? Pues entrar en contradicción, ¿no? Si quieren, usen una palabra más sencilla. Eh, enfrentarse, contradecirse, contraargumentar, discutir, debatir. Cuando debatimos, pues estamos poniendo en debate valoraciones que divergen, ¿no? Que son diferentes. Entonces, sigamos y terminamos esta diapositiva y vamos por preguntas. Estas valoraciones, ahora empecemos por las valoraciones, estas valoraciones definen segmentos sociales, ¿ven? Así como Mafalda, por sus gustos, va a tomar un tipo de vida muy diferente a la de la otra niña, el estilo de vida de la otra niña, que va a estudiar eso, otras cosas, su dinero lo va a gastar de un modo muy diferente a como Mafalda gasta el dinero, incluso va a andar con ciertas amistades y amistades íntimas muy distintas a las amistades íntimas de esta chica, en fin, todo va a ser muy diferente, todo se va a diferenciar, su familia, en quién va a buscar como pareja, en fin, pues ustedes ya saben que esto entonces va a definir segmentos sociales, en este caso en conflicto, o una palabra nueva, antagónicos o en conflicto, ¿cierto? Va a definir segmentos en conflicto del conjunto social. Entonces, así como las identidades que se afianzan y transforman conforme ese orden que lo preside. Entonces, las valoraciones van a definir los segmentos sociales tanto como las identidades. Porque aquí, como ya dijimos al lado izquierdo, porfa, estoy al lado izquierdo, lo que se puso en tensión fue nuestras valoraciones, que se ponen en tensión y en conflicto con las valoraciones de otro respecto a lo más común o lo más complejo como lo político. Esas valoraciones van a segmentar la sociedad porque hacia cada segmento las personas van a tender a irse, ¿no? Ya dije, Mafalda va a andar con ciertas personas, no van a ser las mismas personas con la niña que le gusta la moda. La niña que le gusta la moda no va a andar con niños que les gusta en exceso la cultura, es decir, hasta ser intelectuales. Ya la va a cansar, un intelectual puede cansar a alguien perfectamente, eso es un hecho, ¿cierto? Entonces, se segmenta la sociedad y las identidades que contiene. Ahí podemos terminar, porque las identidades entonces se afianzan en valores y se afianzan en valores compartidos. Entonces las identidades se reúnen en grupos más grandes que son identidades colectivas. Vean, identidades individuales, identidades colectivas. ¿Mm? Listo, comentarios, sí, por favor, tienen dudas. Acá ya esto es más, ahora este sí es el contenido grueso. Este sí ya es el contenido grueso. Estamos construyendo la visión política que se basa en una posible identidad, inicialmente forjada a través de valores propios y compartidos con los segmentos sociales a los que yo pertenezco. Ojo, los valores son propios, pero también son compartidos con los segmentos sociales a los que yo pertenezco. Entonces, si yo soy progresista, o quizás si yo soy un poco más de izquierda tradicional, ¿m? Por ejemplo, ahí mismo en un mismo segmento van a haber también disensiones o diferencias respecto a una izquierda tradicional, llámese marxista, llámese, sí, dejémoslo ahí, versus una progresista que no parte de un marxismo, sino de un socialismo. ¿M? Entonces, incluso los valores que yo comparto con mi grupo social, ahí dentro, ahí también hay subdivisiones,
aunque yo sea izquierda, progresista, incluso en el mismo segmento que yo comparto con mis semejantes, también pueden haber otras subdivisiones que forjan otras identidades más finas. O sea, quiero decir más delgadas, no más finas, o sea, más pequeñas, identidades más pequeñas versus unas identidades más masificadas. Comentarios. Luis Fernando, estas No sé. identidades Dime. fortalecen, es, digamos que en el aspecto político son más enriquecedoras, es decir, entre más identidades particulares de estas finas, de estas pequeñas haya, fortalecen o Ujú. debilitan un determinado, mm, o una identidad más Sí, grande que la compone, de la que componen sí, ellos. interesante. Precisamente por eso se ha tenido que empezar acá en Colombia, como si estamos día a día pendientes de todo lo que sucede en este país, vemos que todo esto que estamos hablando cada día nos explica un poco esta conversación. Es decir, la importancia de congregar, llamémoslo así, a la izquierda, aunque en la izquierda haya toda una variedad de subconjuntos que tienen que ver con colectivos muy diferentes como lo étnico, lo, lo local, lo territorial, lo ideológico, pues en un principio, si se logra, yo diría, y por la experiencia de cierta lectura y por la experiencia de cierta experiencia, de cierto trabajo, de ciertos desempeños que he tenido, sí, claro, sí, pero sí tiene que haber un eje catalizador, es lo que llamamos como un catalizador que articule toda esa variedad de segmentos más finos o más reducidos que empiezan a caber o a introducirse en los colectivos más grandes o mayoritarios, si se puede llamar, como el de la izquierda o el de la derecha o el del centro, en el caso político que estamos hablando. Pero aquí que en el caso que estamos hablando de jóvenes, al consejo y que el tema es muy local, muy local, muy local, estas variedades hay que ganárselas a pulso porque ahí sí tiene que ver como la idiosincrasia de la gente es muy fuerte en lo local, en región, la idiosincrasia de la gente en el término cultural, de costumbres sí, y su vida diaria de región es muy, muy fuerte, enraizada en principios de, de trabajo, de cultura, de familia, de formación, de antepasados, de muchas cosas. Si se trata de etnias indígenas, por ejemplo, o afros, o campesinado, en fin. Mm, Estoy elaborando estas diapositivas precisamente para ese tipo de joven de región, para que vaya pensando y tenga muy claro el tipo de entorno, porque si me acompañan acá, devolviéndonos un momento, las fuerzas que se enfrentan eh, políticamente en un ruedo electoral, en un debate electoral, eh, se enfrentan con el músculo social de su territorio, ¿no? Y ese músculo social del territorio se gana siendo pertinente.
O sea, que tu visión política sea pertinente a tu qué, a tu quién, a tu cuándo, a tu cómo, a tu dónde y tu por qué. O sea, tú, en el lugar en el que estás, las expectativas de las personas que desean, que necesitan. O sea, tengo que tener un diálogo muy tú a tú, muy pertinente, muy localizado frente a mi interlocutor, que es el que va a ser el músculo de mi elección, el músculo de mi electorado, va a ser aquella persona que casi que gota a gota, persona por persona me voy a ganar con el esfuerzo y sudor de la campaña en el sentido de que es casi voz a voz. Voz a voz es una estrategia, una táctica de campaña que es casi puerta a puerta, o sea, ir tocando puerta a puerta, actividad tras actividad, para lograr compaginar, porque así como estas niñas no compaginan, imaginémonos en lo político cómo rompemos barreras para compaginar una opinión con otra, ¿no? Entonces, el abanico es grande, el abanico es amplio. Otro comentario. Bien, esto es ágil, no es mucho lo que falta. Aquí podemos ver si alguno de los, ya es la misma pregunta, si alguno de los asistentes candidatos a consejo, interesados en la política y en la exposición que estamos elaborando, puede describir o analizar esta imagen respecto a lo que estamos hablando, les agradezco. Va en la misma línea. ¿Qué ven acá? ¿Qué tipo de segmentos, identidades sociales ven? Un empujoncito ahí participativo. ¿Hay diferencias o todos son iguales? Los que nos gusta el fútbol, ¿desde el comienzo hubo fútbol masculino o fútbol femenino? Masculino. Ujú. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido cambios? Sí, claro. Incluso en los equipos masculinos también pueden jugar chicas. Ujú. ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Qué ha venido sucediendo? Pues mucha transformación y eso obviamente viene de lo político también y de que en la Constitución y en todas esas políticas pues, buscan la igualdad de género y no solamente cuando se habla de mujer y hombre, sino en todos los sentidos. Ujú. Entonces una niña también tuvo que superar, ¿no? Volviendo a la diapositiva anterior, valoraciones tradicionales, valoraciones previas de la sociedad, en donde, digámoslo así, pensábamos que los hombres eran los que jugaban fútbol o participaban en ciertos deportes y las mujeres no, ¿cierto? Es decir, las identidades se forjaron, se basaron en ciertos valores de reconocimiento identitario, de reconocimiento individual y colectivo respecto a un deporte, por ejemplo. Y en esos espacios no entraban mujeres, por ejemplo, en un momento dado. Pero hoy en día eso todavía está en procesos, ¿no? Entonces, esta niña bien puede entrar a un colegio en donde el profesor no reconozca, el profesor de educación física no reconozca esta actividad para una niña como evaluable, aunque la niña pueda jugar y
participar, pero no en campeonatos, por ejemplo. ¿Por qué lo digo? Porque, qué sé yo, por algún tema físico, fisiológico, el profesor tiene un indicador de calificación de que tienen que hacer 21. ¿Mm? Entonces la niña puede correr, la niña puede ser una goleadora, la niña puede ser una arquera impresionante, la niña puede hacer cabecitas y goles de cabeza, en fin. Pero si la niña no hace 21, si ese es un logro de la evaluación, 21, eso que se hace en el pie, ¿no? Que tiene que llegar a cierta cantidad seguido de rebotes. Entonces, digamos que el profesor evalúa 50 rebotes. Entonces, la niña va a perder porque la niña hace 3 y la pelota se le va. ¿Mm? Entonces, todavía estamos en procesos adaptativos de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto ya para que sigamos? Los procesos, estos procesos en donde nosotros podemos ver estas diferencias, es lo que empieza a construir la visión política. Todavía el liderazgo no. Primero la visión política. Ya vimos la identidad. ¿Mm? La identidad ya la vimos acá. Y acá también la estamos viendo. Pero ya dijimos que la identidad, por eso las noticas, por ahí sí van tomando un par de notas. Ya vimos que la identidad se sostiene en nuestras valoraciones individuales y colectivas, las cuales nos, eh, al ser colectivas, nos ubican en ciertos sectores sociales respecto a lo político, lo ideológico, los gustos, como vimos en la caricatura. No vamos a repetir más, eso ya quedó claro. Pero esas identidades también entonces empiezan a definir segmentos sociales mucho más gruesos, mucho más corpulentos, más robustos, que podemos llamar segmentos o campos sociales. Los campos sociales del deporte han sido abiertos para las mujeres, otros están en procesos. Puede haber un colegio en donde todavía esto no se haya realizado. ¿Mm? Entonces, esas, esas pequeñas fracturas es lo que la visión política debe empezar a percibir allá en su localidad. Es decir, vea esta imagen, téngala en cuenta, tome nota que respecto a los segmentos sociales que usted empieza a identificar, haga un cuadro, una cartografía de su barrio, haga una cartografía de su localidad, haga una cartografía de su territorio, márquela por los apellidos de las familias, ya que ustedes allá todo el mundo se conoce, ¿sí? Depende el tipo de zona en donde estemos. Con esas cartografías no solamente se van a separar por los apellidos, sino que también se va a separar por muchas cosas más que si usted es lo suficientemente descriptivo, la cartografía le va a empezar a definir en qué más radican otros segmentos o divisiones o divergencias o contradicciones sociales que pueden existir en tu territorio. Entonces, si en un colegio o entre dos amigas estamos identificando esto, créanme que si yo fuera a su territorio e hiciera el análisis, no me cabe un blog de notas, no sé, una libreta, no me alcanza para señalarle todas las diferencias y divergencias sociales que un campo social puede contener, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la exposición? Cuando tú empiezas a ver estas fracturas, estas divergencias sociales, vos empiezas a elaborar ya una pequeña visión política. Vamos a leer, vamos a leer por qué. Entonces, a partir de la percepción de las divergencias, ¿m? Y antagonismos de la estructura social, ¿m? Tanto como de las transversalidades que involucra, ya vemos qué es eso, a nivel de grupos de interés en conflicto. Vamos a la primera parte, ya vemos por la segunda. La visión política empieza a considerarse a partir de la percepción de los antagonismos de la estructura social. ¿Qué es una estructura social? No, nada raro, nada raro. Un conjunto social, un medio social, un contexto social, sino que la estructura social se usa cuando ya estamos hablando de divisiones, de campos sociales. Entonces aquí hay una estructura social, sí, aunque vemos tres niños, también hay una estructura social, porque el uniforme se llama uniforme por algo. ¿Mm? Ahora, que el uniforme, que es uniforme por algo, sin embargo,
tenga dos géneros, eso ya me permite empezar a hacer descripciones estructurales y sociales muy específicas, ¿sí? De las personas a las que yo me dirijo. Entonces, ese espacio en donde yo voy a trabajar como candidato, yo lo debo conocer muy bien. La visión política es la que me permite saber dónde estoy parado. Estoy moviendo la diapositiva. La visión política me permite saber dónde estoy parado, cuándo, con quién, dónde, ¿sí? Para que yo sepa qué es lo que es pertinente, yo tengo que saber quiénes son estos sujetos, de quién estoy rodeado, para que mi visión política sea pertinente y no me desvíe de audiencia. Y hablo y nadie me para bolas porque no tengo interlocutores. Los interlocutores no son los indicados. Yo estoy dirigiéndome a otra audiencia porque no he delimitado lo suficientemente bien la sensibilidad o el interés de estas personas. En este caso, ¿cuál es el interés de la niña? Que el colegio valide la calificación en educación física. La niña ha adquirido una visión política y una identidad política. A la niña, al entrar en un conflicto con el colegio, empezar a hablar con sus compañeros, empezar a hablar con la sociedad de padres, empezar a hablar con los coordinadores, empezar a hablar con otros profesores, empieza a construir alianzas favorables a su movimiento, a su conflicto y divergencias y antagonismos con la institución educativa, y la niña empieza a legitimar sus valores. La niña empieza a legitimar sus valoraciones respectivas frente a una desigualdad, un antagonismo que está viendo, no entre los niños, porque ellos no la están rechazando, los niños no tienen todos los prejuicios que tenemos los adultos, pero los niños no la pueden calificar, ¿no? Los niños la pueden calificar jugando con ella y aceptándola en el partido, en partidos. De pronto en determinados partidos sí, de pronto en otros partidos no. De pronto una final sí, de pronto no, en fin. De pronto en la última media hora, se dan cuenta, hay muchas particularidades. Los niños la van a aceptar en los últimos 15 minutos por la capacidad física, en fin, hay muchas cosas que... Pero ella no tiene problema con eso, la niña tiene un conflicto con el colegio. Entonces, en ese sentido, la niña ha adquirido una visión política y un liderazgo político cuando ha movido y ha transformado la estructura social. ¿Se dan cuenta? Visión política cuando vio el antagonismo, o sea, la contradicción de la estructura social, la, la, la fractura social, el desbalance de las valoraciones, que no son de igualdad, no son de... Ella ya adquirió la visión, pero el liderazgo político lo adquiere cuando lo va a transformar, cuando va a transformar la situación en el colegio. Tanto como las transversalidades. ¿Qué son las transversalidades? Todos aquellos otros conflictos que tengan que ver con esto, en este caso con el deporte, con la feminidad, con la niñez, todas las transversalidades. Ahorita me dicen que otra transversalidad puede estar relacionada con esto. Entonces, tanto como de las transversalidades que involucra a nivel de grupos de interés en conflicto. Ahora sí se entiende. Las transversalidades son los otros eventos semejantes que acompañan este conflicto y que de pronto no están presentes en mi barrio, pero como yo soy candidato de la zona, yo puedo, por el trabajo con mis aliados, saber que en otras zonas también hay otras transversalidades semejantes respecto a desigualdades con la niñez, por ejemplo, o desigualdades frente al acceso al laboral. Entonces, hay transversalidades con el desconocimiento de las horas extra y eso afecta a otras transversalidades respecto a la alimentación. Y son personas en Bogotá y en Colombia. Entonces, son transversalidades porque estaríamos unidos por el mismo conflicto, aunque no estemos bajo el mismo territorio. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, algún comentario?
¿Se entiende? Esto es muy importante para los que estamos empezando una candidatura. Bueno, sigamos. Entonces, lo mismo, ya para el recuadro, ¿no? Para leer el recuadro, mm, para concluir esta parte, ya vamos a acabar. Vamos a dejar el ejercicio para la próxima clase y listo. Si me ayudan, por favor, solo con esto. Aquí, ¿en qué consistiría? Oh, hagamos un ejercicio de visión política, que es el primer requisito que necesitamos para empezar una candidatura, y es poseer el qué, el cuándo, dónde de los conflictos que me rodean, las oportunidades y la naturaleza del contexto social en el que yo me encuentro. ¿Mm? Respecto a eso, aquí, ¿qué situación política yo en la imagen izquierda puedo observar, aparte de las ya mencionadas? ¿Algún compañero asistente? Porque tenemos que aprender a mirar los antagonismos sociales, qué nos separa, qué nos une. Porque es que en esas separaciones y en esas uniones es en donde la conflictividad social puede empezar a calar. Si leemos las caricaturas, toda la conflictividad social entre Mafalda y ella se radican entre es que esta es intelectual y esta no. Cuéntenos. Y ahí, Sí, tal vez está hablando, no se le oye. ¿Pueden habilitar el micrófono? ¿Están habilitados los micrófonos? Pueden hablar. Si vemos esto en nuestro territorio, ¿hay algún elemento que veamos que hay que mejorar, que todavía no goza de las mismas condiciones que otros entornos sociales gozan o tienen? Sí, claro, por ejemplo, en la imagen se puede evidenciar que los niños están descalzos, los uniformes están bastante desgastados. Esto quiere decir Ujú. que, o sea, que no hay una política efectiva en cuanto a que los niños tengan una niñez digna. Ujú. Muy bien, También se podría reflejar, pues a partir de eso, pues que no podrían tener una buena educación, o sea, no familiar, sino sí, eh, porque se ve como algo como rural y algo así. muy bien. Esas son las transversalidades. Ya cuando empiezas a sacarle otros elementos, como lo que sacaste de la educación, eso es una transversalidad, ¿ves? Que es una palabra de pronto rara, nueva, pero es muy práctica. Cuando se trata, cuando estás buscando este tipo de situaciones, es muy útil. De pronto se puede reemplazar por otra más sencilla, pero acabas de hacer una transversalidad, es decir, un elemento relacionado con el conflicto inicial. Entonces, gracias, muy bien. Solo añadir entonces que la visión política es muy importante
como la señorita que acaba de hablar y los demás que la escuchamos. Es muy importante porque vos estás en un contexto social particular planificando una candidatura, ¿m? O elaborando una mirada política sobre una visión política sobre unas distorsiones sociales o unas tensiones sociales con las que, con las que tú tienes empatía, porque esto se trata de una empatía, ¿sí? De una proximidad, de un sentimiento, de una emoción. ¿Bien? Deben entender eso, que en donde vos ves un desbalance, aún en lo más claro y limpio, hay un desbalance. ¿Sí? No tengo que ir a lo más, a una imagen súper, como llamamos, de pornomiseria, para entender que hay ahí un problema y que me debe poner a dramatizar un problema. No, o sea, en lo más limpio, en la ciudad más progresista, en la ciudad más, en el estrato más alto, en fin, no sé cómo decirlo, hay distensiones, hay divergencias sociales, hay estructuras sociales en crisis. Esas estructuras sociales en crisis son la mirada política con la que vos vas a compartir una mirada política con el auditor, con el elector, con el auditorio, con tu público. Porque es que ese público al que tú te diriges va a ser el del mismo contexto y es con esa persona que vos puedes sensibilizar el mismo tema, no este, por ejemplo, el de abajo a la derecha. Acá abajo dice, con el hambre no se jode. ¿Mm? Estamos en un contexto urbano, céntrico, si no estoy mal, bonaerense, en Buenos Aires, en Argentina. Entonces son contextos muy diferentes en donde las sensibilidades van a ser, y las identidades políticas y la contradicción política va a ser muy diferente a esta si yo vivo acá. Si yo vivo acá, la visión política me sirve para qué? Para empatizar. Si toman nota, para empatizar y comunicar temas pertinentes a mi audiencia, porque de ese modo yo puedo sensibilizar a personas que también entienden lo que yo estoy hablando y así empiezo a consolidar una audiencia pertinente a mi campaña. Si no me voy a ir a un centro comercial, qué sé yo, de joyas de oro, ¿sí? Si me entienden bien el ejemplo, o eso, a una tienda, a una joyería de oro en el aeropuerto, que son aún más costosas y, no sé, excluyentes, ¿sí? Una joyería en un aeropuerto, eso es como, en fin, no me voy a ir a una joyería, a un aeropuerto a hablar de política en términos de hambre, ¿sí? De una zona, de un barrio en Buenos Aires popular, porque la audiencia no pertenece a mis enunciados políticos. Mi visión política no compagina y la fuerza política que yo debo elaborar, la fuerza política que me acompaña y con la que yo puedo articular un liderazgo político, tiene que tener en coincidencia conmigo la misma empatía, la misma visión política. Entonces, hemos logrado consolidar la visión política. ¿Sí? En este punto ya lo hemos terminado. Consolidar una visión política basada en una identidad política. ¿Mm? Y un liderazgo político cuando la persona entra en conflicto a transformar, como esta niña, una situación que ella reclama para sí misma y para otras niñas a las que no se les califica la materia jugando fútbol. ¿No? Aquí no hay quien reclame, no toma nadie ese liderazgo. Aquí hay un esbozo de liderazgo, acá hay una muestra de liderazgo, pero todavía falta articular más
una empatía, una solidaridad y una movilización en torno a una fuerza política que acompañe la visión que yo tengo. ¿Listo? Entonces, Leo, la visión política como es la hoja de ruta. Ahora sí tenemos una definición más compleja y más completa de la visión política. ¿Qué es la visión política? Una hoja de ruta. Es mi hoja de ruta, por eso la visión política me permite entender esto. Estoy moviendo las diapositivas. La visión política me permite entender esto, ¿sí? El qué, el quién, y es mi hoja de ruta. Hace pertinente mi mirada política y hace pertinente mi participación en la candidatura y pertinente mi oposición a otras fuerzas a las cuales puedo enfrentar e incluso superar si mi visión política es lo suficientemente coherente y fortalecida como líder social en un grupo social, ¿sí? O sea, porque yo estoy bien ubicado en un donde, tengo un músculo en un donde, en un lugar pertinente, no en una joyería de un aeropuerto o en un aeropuerto de vuelos internacionales, ¿sí? No, no tengo nada que ir a hacer allá a hablar de temas que tienen que ver con la igualdad en la infancia, al menos si soy candidato, ¿no? Si soy candidato. Bien. Una hoja de ruta que vincula. Si quieren tomarle foto, anotar esto, porque entonces la visión política vincula la problemática, como ya les dije, pero también las soluciones. Pero ¿con quién? Con quienes participan de nuestra visión, ¿se dan cuenta? Y son capaces de transformar la situación de conflicto. Esto en el lenguaje de los jóvenes que nos acompañan son los famosos challenge que se hacen en Instagram, en Facebook, en redes sociales, en TikTok, a nivel local, a nivel país, a nivel nacional, a nivel internacional, en donde mucha gente termina haciendo unos retos a veces muy simples o retos mucho más complejos, pero a lo que voy es que son fuerzas colectivas que se unen. ¿Mm? Podemos darle el nombre de challenge. Son fuerzas colectivas que se unen en torno a una problemática y soluciones que se ven en el horizonte solo cuando participan quienes comparten nuestra visión. Empezamos a hablar de soluciones porque el líder no va a ser el que va a solucionar el tema solamente, ¿no? Como lo vemos hoy en día. No es la presidencia la que va a solucionar todo ella sola, sino que es quienes comparten una visión los que pueden, ¿m?, entrar también a transformar las situaciones de conflicto, aumentando la incidencia, o sea, el efecto del candidato o del cargo o del presidente o del gerente, porque esto se presta para muchas cosas, o para el deportista, en fin. ¿De acuerdo? Esta diapositiva resume ya cómo estamos de tiempo. Esta es la diapositiva de resumen y aquí está el ejercicio de trabajo. Yo ya entro al resumen, pero no lo podemos saltar porque es exactamente lo mismo que hemos hecho. Entonces, no sé cómo vamos en nuestros tiempos de la reunión y cómo van también nuestros participantes, si ahí es necesario hacer el resumen o no. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Y cómo están los asistentes para que hagamos el resumen o ya ponemos el ejercicio?
A ver, los Mm, asistentes pueden levantar la mano. espérame. ¿Qué pasa? ¿Aló? Sí, Ah, pensé que se había muteado. ¿cómo estamos de tiempo? Bien, tenemos 20 minutos. Ah, no, sí, ¿Sí? perfecto, porque este es el resumen de de la exposición, donde ya recojo y hago la última orientación ya de todos los conceptos reunidos y pasaríamos al ejercicio. El ejercicio es muy importante para los estudiantes, sobre todo por el aspecto práctico, ¿no? Que es ya como el, la puesta en escena de toda esta materia académica. Entonces, Luis Fernando, continúa si quieres. Vale, entonces ya para sintetizar y concluir, el joven candidato y el candidato experimentado enfrenta un debate, enfrenta una competencia electoral. Las elecciones son una competencia, no nos olvidemos. Por eso se habla de estrategias y tácticas y campañas políticas. Son palabras de enfrentamientos bélicos. Son enfrentamientos en los que se lucha el poder. Las palabras vienen de Roma, de la antigua Roma, donde estas palabras se gestaron originalmente y tenían que ver con batallas. Entonces, los debates electorales son competencias en donde se debaten las ideas y entran en conflicto las ideas y deben ser avaladas, válidas, validadas por alguien que decide, que es el electorado. El que decide la validez de las ideas es el electorado, los votantes. Mediáticamente hay otros mediadores, ¿no? Que hacen su puja, porque esto también, sí, es una subasta, es un mercado, esto es el mercado de las ideas, como lo vemos hoy en día, el mercado de las narrativas es una lucha, un enfrentamiento por la validez de las versiones. ¿Mm? Entonces, una candidatura pues es la misma cosa y las narrativas eh, chocan entre sí, pero son más estratégicas aquellas que están paradas bajo estos principios, porque empiezan por ser pertinentes y eso es ya avanzar la mitad del camino, porque tengo una narrativa pertinente al lugar, al momento, al quién, a mis interlocutores, es pertinente a mi auditorio, a mi público, porque inspira, porque oyen y son empáticos con mi qué, o sea, mi idea, mi principio, mi valor, mi visión política. Si no tengo cuadrada ese primer paso, no llego a ningún lado, ni siquiera porque ni los asesores van a poder hacer nada. Ahí es donde se pierde gran tiempo contratando y probando y verificando porque yo mismo no tengo claras las cosas y efectivamente eso es muy común, eso lo ve uno mucho en los candidatos de todo tipo y cambian 3 veces de campañas y contratan y en fin, todos esos temas que surgen ahí, hasta que uno más o menos logra, pues porque
entiende ciertas cosas que hay que entender sobre estos temas y puede por fin como que tejer una identidad política de esa persona y la campaña termina dándole la ideología que el político debía tener también en un principio por sí mismo, ¿no? La campaña termina dándosela porque el político mismo no la tenía, porque la campaña tiene que resolver, como ya dije, tanto eh, superar las fuerzas enfrentadas, es decir, superar a los oponentes. La campaña política debe tener unas estrategias y unas tácticas que den ventajas, ¿sí? Que den ventajas al candidato sobre los otros candidatos, pero eso se hace a partir de la visión política y del liderazgo político que el candidato puede elaborar si actúa como un líder. Y actúa como un líder cuando vincula las problemáticas con su público, cuando ha logrado contagiar a un público, cuando ha logrado socializar unas problemáticas para que todos los empoderados, otra manera de decirlo, también participen de las soluciones, tanto con el apoyo como con la participación, tanto con el apoyo, la participación como con la movilización. Entonces el tema se va ampliando y se va fortaleciendo muchísimo más, porque la participación es, es, es abierta cuando la visión contagia, ¿sí? Cuando la visión política acá en rojo es, es compartida por los valores y las identidades que forman parte de ese colectivo. Por eso la exposición iba progresivamente explorando unos conceptos, pasando por los conflictos, la visión y lograr llegar al líder que se hace un músculo social, que se hace de un músculo social gracias a la pertinencia de su trabajo político. Más o menos ese es el resumen. Tenemos que empezar por identificar una comunidad que es la propia nuestra, una comunidad y los conflictos que la caracterizan, porque es sobre ellos que yo me voy a parar como líder político, como candidato, porque esos conflictos son los que yo voy a abanderar. Voy a ser un vocero, un abanderado, ¿m? de la, o la voz de, como dicen, de los que no tienen voz, para que a través de tácticas y la participación colaborativa, que ya la acabo de decir acá está la participación colaborativa, a través de la visión que contagia al electorado, ¿m? Con mi propuesta, esa participación colaborativa va a tener incidencia social a través de mi campaña. Eso me lleva a consolidar un poder popular o un poder de opinión. Si no, no voy a tener poder de opinión, no voy a tener músculo social, voy a ser una voz en el desierto, como dice por ahí, una voz que clama en el desierto, una voz que grita en el desierto, sola y sin eco, porque nadie va a tomar la vocería de mis propuestas, porque yo no he empatizado, no he sido pertinente, mi qué, mi cómo, mi cuándo, mi cómo, mi dónde, todo eso no está bien localizado y no estoy definiendo una visión política pertinente a mi comunidad. Entonces, el popular o el poder de opinión es el marco desde el que se actúa para la reducción de brechas sociales. Cuando yo ya en mi campaña incluso empiezo a actuar sobre las brechas sociales, el electorado me cree. Empiezo a suscitar confianza cuando la campaña también incluye, o los efectos de la campaña empieza a tener ya reducciones de brechas sociales
a partir de tácticas muy estratégicas. No me puedo poner a tapar todos los huecos del barrio, ¿no? Esto tiene que ser muy táctico, muy estratégico. No me puedo poner me quemo recogiendo los alimentos para reducir la desnutrición en una zona. Se me va la campaña y no logré comunicar nada. Si me pongo a recoger dinero y alimentos para reducir la desnutrición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son unas tácticas muy estratégicas que realizo bajo planeación de campaña publicitaria con mis asesores o yo la planifico muy bien. Por eso hablé acá de un challenge para los chicos que creo que saben que es un challenge, porque el papel de incidencia tiene que ser muy estratégico y muy táctico, muy para consolidar poder popular, poder de opinión, sobre brechas sociales muy notorias, pero también muy estratégicas para la zona, para el territorio en el que yo estoy. ¿Mm? Y por eso entonces debo contar con tácticas de posicionamiento de una agenda política y de los postulados de campaña en espacios de opinión, ¿mm? También a través de voceros, ya personas que me ayudan en la ubicuidad, ¿sí? Como Dios, ser ubicuo, es decir, estar en varios momentos a la vez. ¿Mm? La campaña trabaja la ubicuidad de los postulados políticos, se puede llamar, se llama cuando uno está haciendo acciones publicitarias, la ubicuidad de la campaña. La ubicuidad para, lo digo como Dios, pues para, porque ese es el significado de la palabra ubicuo, que está en todas partes. Entonces, las tácticas de posicionamiento para afianzar campaña y opinión debe realizarse ya a este punto tercero, ya muy avanzada la campaña, con voceros empoderados, aliados que favorecen mi campaña y también son voceros de las ideas de campaña. ¿Mm? Para avanzar con mucha más fortaleza eh, en la fuerza de campaña, en la fuerza publicitaria de campaña. Eso sería todo por ahora y vamos por el ejercicio. ¿Alguna pregunta? El ejercicio es muy sencillo porque esperamos que nos sigan acompañando. Esperamos seguir apoyando sus iniciativas. Esperamos seguir también fortaleciendo sus aprendizajes, ya que esto también tiene un interés pedagógico, educativo. Entonces, por un lado, por el otro, al acompañar su aprendizaje y al fortalecer entonces también sus iniciativas políticas, el ejercicio es también muy estratégico, muy sencillo, muy básico, para que cualquiera lo pueda, según la clase, elaborarlo. ¿Mm? Y sobre todo, pues basado en su experiencia, allá en su territorio, en su zona de habitabilidad, de habitación, en su zona en donde usted vive, en donde se encuentra su vivienda, su entorno, su localidad. Entonces, para que inicie a entender y comprender estos análisis, para empezar a elaborar su primera visión política, su liderazgo político, su identidad política, con lo cual ya avanza un gran trecho que muchas veces, como le digo, un publicista tampoco sabe hacer, porque se requiere de publicistas y comunicadores formados en ciencias sociales y en otras áreas, porque si no el tema se vuelve solamente creatividad y como llamamos espectáculo,
pero sin fondo, o sea, mucha imagen, para eso se necesita también mucho dinero, mucha campaña, muchos medios, pero poco fondo. Y por más medios que las personas trabajen, el candidato trabaje, si no hay visión política, la audiencia no te va a comprender el tema. Entonces, ojalá continúe el interés por hacer el ejercicio y la próxima sesión no es tanto hacerlo bien o hacerlo mal, sino acompañar, que cada uno como que nos comparta un poco su experiencia, que nos comparta las dificultades que tuvo, nos comparta cómo le quedaron los puntos y la idea sobre todo es corregirlo en vivo, ¿no? Sobre todo corregirlo a través del aula, aquí mismo. Pero pues sí se requiere que traigan sus elementos y sus propuestas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto es ese, en el que giramos casi el 80% de la clase. Eh, Identifiquemos las brechas, conflictos y tensiones que pueden haber en su entorno. ¿Mm? Recuerden que empezamos acá para identificar brechas, acción política por parte de una niña de 10 años, 12 años. Una niña de 12 años puede empezar a tener ya una visión política y una acción política cuando empieza a movilizar aliados y opinión, un marco, un poder popular, un poder de opinión, un marco de opinión. Entonces, una niña lo hizo, entonces simplemente es ver de manera muy sensible, de manera muy empática, de manera muy fina, ver de manera muy delicada su entorno e identificar entonces brechas que a veces van a ser muy invisibles u otras muy visibles y muy notorias, ¿no? Entonces, identificar una brecha o un conflicto o una tensión social o un antagonismo social, todo eso son sinónimos, todo eso es lo mismo. ¿Mm? Que sea propio de tu territorio. Segundo, en términos políticos, ¿qué objetivo tendrías para definir y transformar ese antagonismo, ese conflicto? ¿Cuál sería tu objetivo? Ujú. Ojo, hablé de objetivos estratégicos. Yo dije, no puedo dedicarme a recoger alimentos para superar la desnutrición de mi zona, en donde hay 5 colegios, por ejemplo, porque me dedico a eso y se me pierde el objetivo y se me pierde el oficio. Si yo soy candidato o yo soy profesor y me pongo a eso porque soy demasiado sensible a eso, pues me sacan del colegio porque me puse a hacer cosas que no me correspondían y no dicté clases por dedicarme e incluso ponerme a dar mensajes en un colegio que de pronto no corresponden, eso me entro en un conflicto como el de la niña, si soy profesor, en fin. Cuando digo definir objetivos, estoy sugiriendo, ahí es donde podemos ver objetivos tácticos, objetivos estratégicos que tengan incidencia en el antagonismo, en el conflicto, que tengan cierta incidencia en el conflicto a través de una participación, a través de una actividad, a través de... Pero como estamos en campaña, o sea, esto es en el marco de una campaña, ¿no? De una candidatura. Entonces, el objetivo se define en términos de una candidatura, no en términos de un gerente, o términos de un presidente, o términos de un ministro, o en términos de un cargo,
público X, en donde el objetivo puede ser perfectamente macro. Aquí estamos en una candidatura, entonces el objetivo debe ser táctico, estratégico, un llamado a la acción de poder popular o de poder de opinión. Tercero, bueno, ahí pueden describir la audiencia, describir un poco, hacer un párrafo respecto al entorno, quiénes son las personas, cómo se llama la localidad, más o menos cuántas viviendas hay, cuántos habitantes hay, políticamente qué características tiene, en fin, todo lo que quieran agregar es una cuartilla muy sencilla, eso no creo que tenga mucho problema. Y definen el sujeto político a través de este juego. Esto es didáctico. ¿Mm? Vamos a definir el sujeto político. Ya sabemos que el sujeto político se define por la visión política, ¿no? Por la identidad política, por el liderazgo político, en tanto que comparte unos valores y es empático con los antagonismos sociales y los conflictos sociales, eso ya lo sabemos. Pero aquí vamos a llevar a esa persona a convertirla en un héroe. Entonces, vamos a convertirte a vos mismo, o sea, mírate a vos mismo o a vos misma como un héroe. Entonces, dale un nombre a ese héroe, haz un dibujo de ese héroe, cómo sería el uniforme, la ropa, dale una frase de poder, es decir, eh, una frase que lo caracterice de manera identitaria, pero que también demuestre como su. Acuérdese del Chapulín Colorado. El Chapulín tenía unas frases ahí que ahorita no vamos a repasar porque no es el espacio. Es frases así, pero el héroe eres vos. Ujú. Entonces la frase es tuya. La propuesta de ese héroe. Aquí sí cabe de pronto una propuesta completamente heroica. Aquí sí ya no lo llamo objetivo, porque no, digámoslo así, no es serio como un objetivo, no quiere decir que esto no sea serio, sino que el objetivo tiene una característica particular. Una propuesta, puedes caber, puedes ser un poco más arriesgado con la propuesta y puedes ser mucho más proactivo con la propuesta, mucho más idealista con la propuesta, de acuerdo al héroe, ¿no? ¿Cuáles son los poderes del héroe? ¿Qué sigue? Eso. Si el héroe tiene un superpoder, entonces por eso la propuesta debe ser pertinente a ese superpoder. ¿De acuerdo? Dale símbolos y cuenta una historia del héroe. ¿Cuál es la historia de ese héroe? ¿Por qué se volvió heroico? ¿Por qué adquirió los poderes que tiene? ¿De acuerdo? Entonces al final haz una historia poderosa y coherente que explica quién eres, qué quieres cambiar, por qué y cómo lo vas a hacer. Entonces ahí en la propuesta cabe el cómo lo vas a hacer, el superpoder que tienes. Las preguntas son las mismas de este parrafito que está en el centro. Si se dan cuenta, simplemente es hacer la historia del héroe, ponerlo en una historia. La frase de poder, el héroe dice tales cosas, sueña y transforma el mundo en esto porque el héroe tiene esta característica y habla, dibuja, se pinta, tiene ciertos símbolos que todo el mundo conoce cuando ve un color, un olor, eh, un sonido simbólico que caracteriza a ese héroe y cuentas lo que quiere cambiar, por qué quiere hacer ese cambio en la sociedad y cómo lo va a realizar. Ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Hemos terminado. Este ejercicio es para que lo apliquen en Ujú. sus territorios, en sus comunidades, con sus compañeros, con sus electores,
para, para probarse, ¿no? Es una manera de entender el ejercicio desde la academia, pero también como con miras a tener una práctica y un proceso más exitoso en esta aventura en la que cada uno se está viéndose inmerso en este momento. Entonces, pues, muchas gracias, Luis Fernando. Justo. Eh, yo creo que pues que quedan todos invitados a la próxima sesión y está en este momento en el chat la lista de asistencia para que la firmen, para que nos dejen ahí sus datos y pues recuerden que este proceso es muy importante para definirse y fortalecerse como candidatos a los consejos eh, de juventud, sean locales, departamentales, municipales. Entonces, si hay alguna pregunta final, pues estamos pendientes. Pueden levantar la mano si hay alguna interrogante, alguna duda, pueden hacerla en este momento, antes de cerrar la sesión. Bueno, muchísimas gracias al profesor Fernando. Excelente esa intervención. Me encantó. Y bueno, Jesús David desea decir algo. No, gracias. Lo he entendido. Qué bueno. Bueno, si no hay más, no hay preguntas, em, entonces, pues los esperamos el próximo miércoles. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, entonces, nos De, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema. Muchas gracias por su asistencia si me dan un y segundo, estoy pasando la diapositiva a PDF para adjuntarla por si para me... compartirla. Sí, sí, sí. Si Ah, me bueno, dan perfecto, Luis Fernando. un segundo y les vas diciendo ahí que por el chat pueden entrar y la recogen, porfa. Es que estoy copiando la diapositiva. Bueno, quisiera saber, Dayana, si quieres te puedes presentar, de dónde eres, qué haces. Si hay personas nuevas, sí. Deina Luz Ospina, Freddy, Javier, Jesús David, JJ 543, User, Joiber Morales. Sí, es importante Comencemos saber por Dayana. si hubo personas nuevas. Sí, señor. ¿Se fueron todos? Dayana, Hola, buenas noches. buenas noches. Habla Nayelis. Aparece como de Luz porque es el nombre de mi mamá. Me conectó desde otro teléfono. Ujú. Pero yo estoy desde la primera clase, ¿o no? Mm, Pues la primera clase la vimos con otro. Así, Dayana está desde la primera clase, efectivamente. ¿Tú de qué departamento eres tú? Está hablando Nayeli. Yo la vez pasada fui la que escribí en el chat.
pues mi propuesta y que soy del municipio de allá de Montecristo, Bolívar. Ah, sí, muchas gracias. Jaber, Joyver, ¿de dónde nos hablas? ¿De dónde estás contactando? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, pues soy de acá de Cartagena, departamento de Bolívar. Primera vez que asisto Sí. porque aquí no pude por temas de plataforma y demás. Y pues estoy, sí, digámoslo así, que también en un proceso de... Bueno, ¿tú estuviste en la clase pasada o entraste hasta hoy? Hasta hoy, primera vez que ingreso. Vale, Joyver, pues bienvenido entonces a estas jornadas de preparación para los Una consejos pregunta, de juventud. Sí, ¿cuántas jornadas son exactamente? bueno, tenemos pensado hasta el momento eh, entre 3 y 4 jornadas, depende ya de la participación de los estudiantes, ¿no? Esta es nuestra Perfecto. segunda, estaríamos pues la próxima clase y si vemos pues el interés de las personas, porque obviamente esto implica también el tiempo de los docentes, ¿no? Que están dispuestos para ustedes. Son unas jornadas de preparación pues gratuitas y para todo el país. Entonces, en esa medida, pues se haría una cuarta si hay una buena receptividad. Ok, bueno, Nicolás, recomendación para el profe. Lo que pasa es que se le escuchaba muy bajito. No sé si era yo o era todo, pero se escuchaba demasiado bajito y era muy poco lo que se lograba ah, escuchar. Ah, bueno, de pronto sería la señal. Yo estaba escuchando aquí como bien, bien. Sí, en algunas partes depende de la señal, se podía escuchar un poco bajo, pero aquí lo escuchamos bien. No sé cómo lo escucharían los demás Sí, participantes. era muy bajito de volumen, estaba muy bajo de volumen. Bueno, de todas formas, ustedes pueden, esto fue grabado, entonces lo pueden ver en arroba Fundalidera 7379 por YouTube. Freddy, ¿de dónde nos comunicamos? Javier H., Jesús David, JJ. Sí, buenas. Le Buenas habla noches, Jesús Buenas David bienvenido. Jiménez. noches. Yo Sí, soy de la cuéntanos. primera clase. Ah, muy bien. Yo salgo ¿Desde, del desde municipio dónde? desde Mosquera, Nariño, departamento de Nariño. Ah, bueno, del sur del país. Pues bienvenido. Muchas gracias por estar pendiente y seguir pues estas jornadas de acompañamiento a los jóvenes. Gracias a usted. Por, a- por a- User, Bien. por alguna razón no me lo está dejando adjuntar. No sé si es algún tema de un permiso o Javier, algo. preséntate, por favor. Muy buenas noches, Javier Hernández, me encuentro desde la ciudad de Tunja, Boyacá. Vengo desde la primera clase. La verdad, pues muy agradecido con el esfuerzo de cada uno de los docentes por eh, enseñarnos y orientarnos frente a este tema
del trabajo que se adelanta en el ejercicio de la política. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Javier, desde, desde Boyacá. ¿Quién más? User está por ahí. JJ, Freddy. Bueno, profe, pues si quieres, me lo puedes pasar y yo se los paso a ellos por correo. ¿Qué les parece? Vale, Perfecto. Entonces, para que tengan la presentación también ustedes, entonces a sus correos electrónicos. Por eso márquenlos eh, de manera clara en la lista de asistencia y les haremos llegar entonces la presentación para que también la tengan y puedan reconstruir pues todo el insumo que el profesor Luis Fernando nos ha brindado en la clase de hoy. de acuerdo, ahora la envío. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos el miércoles y muy pendientes de su correo electrónico. Gracias.